Bienvenidos, muchísimas gracias por encontrarse con nosotros nuevamente acá en Nace Movimiento. Hoy vamos a hablar sobre Siria y un poco lo que está sucediendo en esta región. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué nos podés ampliar sobre el tema? Bueno, Siria es uno de los puntos calientes del planeta. O sea, Siria es donde estamos viendo que hay una confrontación casi directa, podríamos decir, a partir de los últimos sucesos, como el bombardeo que hizo la coalición liderada por Estados Unidos y la respuesta que tuvo Rusia, y que si bien no está del todo confirmada, por lo menos por Occidente, se supone que ahí murieron al menos 30 oficiales de inteligencia. Esto demuestra que están peligrosamente cerca. No solo están operando a través de terceros, como suele pasar esto, que se vio mucho en la Guerra Fría, donde hay un país que es el centro, el campo de batalla de países más poderosos que operan a través de otro tipo de organizaciones. Hoy estamos viendo un roce ya entre ambos, así que esperemos que prime la cordura, porque sería realmente muy peligroso si siguen avanzando en este sentido. Creo que la gran sorpresa también es la decisión de Putin. Creo que en Occidente, en Estados Unidos, nunca se previó que aparecería alguien que se le opusiera con la firmeza que lo está haciendo a Putin. Eso creo que está un poco obligando a barajar y dar de nuevo. Muy bien, nos espera un programa más que interesante, como ya vieron, y con información que ustedes no van a encontrar mucho en los grandes medios de comunicación. Así que aprovechamos la visita de Rafael Arraya Mahri, quien nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes, como siempre. Hacía mucho que no nos veíamos, así como para la última vez, creo que fue en el 2014 que nos 2014, vimos. Donde estaban ustedes antes. En Senado TV. En Senado TV, y por supuesto hablando en ese momento de la crisis palestina. En los días, no sé si no estaban ocurriendo los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Creo que fue por ese tiempo que estuvimos ahí. Sí. Bueno, hoy lo traemos para un tema vecino. Exacto. Pero creo que está ligado, es del barrio, con el mismo actor. Seguimos trabajando sobre estos temas, ¿no? Tampoco hablado en los grandes medios de comunicación, por lo menos tampoco hablados en profundidad o sobre la realidad de lo que está sucediendo allá y no a través de las voces occidentales. Para empezar, yo quería preguntarles, el avance lento pero seguro del ejército sirio parece indicar que la resolución de una guerra está bastante cercana con la derrota de los yihadistas. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Yo creo que se ha planteado seriamente, primero con la participación o con la incorporación de Rusia y su fuerza aérea y alguna fuerza militar asesora, más la presencia de parte de la flota rusa en el mar Mediterráneo. Creo que se ha logrado, primero, estabilizar la situación en el frente de batalla, y segundo, posibilitar, lo que tú decías recién, un avance del ejército sirio en sectores clave. Yo creo que la presencia de Rusia, más la presencia de los asesores y algunos combatientes iraníes, más la presencia de un contingente de Hezbollah, ha conseguido revertir lo que era un pantano para el gobierno del presidente Bashar al-Assad, con retrocesos constantes respecto de esta ofensiva terrorista de Daesh, del Estado Islámico, apoyados por Occidente y apoyados por el Estado de Israel. Y creo que por primera vez se puede hablar de que, voy a usar una frase muy remanida, se ve una luz al final del túnel de esta guerra que ha tenido cientos de miles de víctimas, digamos, por el afán intervencionista de Occidente, de los Estados Unidos, y el propósito supremo de crearle fronteras blandas al Estado de Israel, sobre todo en el momento en que se planeaba una acción militar contra la República Islámica de Irán. Es decir, Siria iba a ser el corredor natural a través del cual la Fuerza Aérea israelí iba a llevar a cabo
esta aventura militar como ellos tenían diagnosticado, ¿no? Esto les ha revertido toda su proyección y los ha hecho retroceder en muchos aspectos, incluso el político, y eso lo podemos conversar después, porque la actitud firme del presidente Vladimir Putin ha marcado líneas rojas para Estados Unidos y sus aliados y a los propios grupos terroristas que han permitido estabilizar la situación militar e irla transformando paulatinamente en una victoria contra todo el frente antiterrorista en Siria. Es muy osado pensar que en algún momento se habló de eso, que en realidad la política que se estaba llevando a cabo era la destrucción de los estados de Medio Oriente, dejando un solo estado viable, que es Israel. Y después una serie de tribus que pelean entre sí por cuotas de poder, lo cual para un estado organizado y moderno como es Israel, con unas fuerzas armadas capaces, sería relativamente simple de manejar la situación. ¿Esto puede ser cierto como una visión o es exagerada? No, no es para nada exagerado, y esto tiene que ver con las declaraciones que en un reportaje hace varios años atrás realiza un ex alto mando militar norteamericano, que es el general Wesley Clark, que habla precisamente de estos 7 países cuya cereza de la torta es la República Islámica de Irán, pasando por Siria, que era el penúltimo de estos estados. Y si revisamos lo que ha sido la situación de esta mal llamada primavera árabe, que es más bien un invierno crudo y un invierno doloroso para el pueblo árabe, cayó Túnez, cayó Libia sobre todo, que fue el país con mayor índice de desarrollo humano en Medio Oriente, cayó Irak, y paulatinamente han ido avanzando sobre los países que ellos habían comprometido. Cayó Somalia. ¿Y Yemen era el otro? Yemen era el otro. Que ahora está bajo ataque. Está bajo ataque del gobierno saudita, de los Estados Unidos y de toda esta alianza occidental que en realidad cumplen el rol de verdaderos cruzados en la zona, ¿no? Y sí tiene que ver con un proyecto de reordenamiento, de reconstrucción de un nuevo Medio Oriente, tal como lo pregonó en su momento el expresidente George W. Bush, de tan triste recordación para cualquier pueblo que sea amante de la paz, ¿no? Perdón, una cosita antes que nos vayamos al tema. ¿Israel está realmente detrás de ese gran Israel que se habla algunas veces como que las fronteras no son las actuales, sino que va a ser un Estado mucho mayor del que conocemos? Yo realmente no creo en esa tesis. Esta historia del Éufrates al Nilo, abarcando partes de Irak, casi todo el territorio de Jordania, yo creo que hay, si bien en algún momento se planteó como una alternativa, sobre todo por grupos de la ultraderecha israelí, de crear este gran Israel, en los términos actuales, yo creo que el derecho internacional se ha impuesto en la razón de los países, en la razón de Estado de los países, para impedir cualquier proyecto de expansión hegemónica por parte del Estado de Israel. Pero lo que tú decías recién respecto de machacar a los países árabes para prácticamente disolverlos o que dejen de ser los estados-nación que hoy conocemos, yo creo que era parte de un proyecto y no en vano el Estado de Israel ha apoyado con mucha fuerza a determinados grupos terroristas, ¿no? Como el Frente al-Nusra, que ahora cambió de nombre incluso. Ese es uno de los temas que tenemos para hablar. Que están esencialmente atrincherados en las alturas del Golán, en la zona de Quneitra, en la provincia de Quneitra, un lugar que tuve la suerte de conocer y de visitar en varias ocasiones, y tienen el apoyo material, sanitario y logístico del Estado de Israel. Es decir, cuando Israel habla de terrorismo, a lo único que se refiere es al terrorismo, abro comillas, palestino, ¿no? Antes de entrar con otra pregunta más sobre el tema, quiero hacer una pregunta más a nivel sociológico, se podría llamarlo de alguna manera, porque quedé pensando en esta cantidad de países que usted nombró de Medio Oriente y la destrucción que les han causado, ¿no es cierto?
y los millones y millones de personas que están padeciendo ahí, porque uno cuando habla piensa en números, o sea, no se pone a pensar que son personas como nosotros, que se ven despojados de su casa, que se ven muertos los familiares, chicos que se quedan solos. O sea, ¿cómo se contiene toda esta gente? Porque de repente aparecen los medios o uno ve algún video en las redes sociales, el maltrato que reciben estas personas cuando van a otros países, los muros que ponen para que no avancen. O sea, ¿dónde está esta cosa humana nuestra, ¿no? de destruir tanto a las personas? Ivonne, yo creo que si no está perdida, está bastante extraviada, ¿no? Tenemos la situación en lo que concierne a la aplicación del derecho internacional humanitario para estos países con crisis impuestas, con violencia impuesta desde afuera. Si nosotros pensamos en un país como Libia, ¿no? que está gobernado por un, perdón por la reincidencia, por un gobernante de Al Qaeda apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno legítimo emanado de las elecciones está en la ciudad de Benghazi y sesiona en un barco, el Congreso elegido con el presidente, porque no tienen una sede física donde reunirse. El nivel de destrucción que ellos han llevado, y pongo el caso de Libia, porque que no solamente significó la invasión del país, la exacción absoluta de sus recursos petrolíferos, es decir, es el saqueo absoluto, tal como comenzaron a hacerlo en la República de Irak después de la invasión. Es decir, ellos no cuentan los muertos, no les importa el precio a pagar, no les importa su propio desprestigio, sino que van adelante los soldados y atrás va la Standard Oil, va la British Gas, va la Total, va la ELF, van las grandes transnacionales del petróleo a aprobarse de esos recursos naturales. Y esto plantea un problema doble también, porque de lo que tú hablabas, Ivonne, referido a la gran masa emigrante que va buscando nuevos horizontes y una mejor condición de vida, lanzándose al mar a ciegas prácticamente con tal de llegar o a la isla de Lampedusa en Italia, o llegar a Grecia, o llegar a alguna costa que le signifique una mejor perspectiva de vida. Esta era una de las cosas que el gobierno del coronel Muammar el-Gaddafi de alguna manera concentraba, dosificaba, abría las puertas de Libia muchas veces para muchos de aquellos inmigrantes, dándoles trabajo, porque el gran problema que tenía Libia era una enorme extensión de territorio con una escasez absoluta de población. Entonces, cumplía la doble función de frenar de alguna manera la emigración hacia Francia o hacia Italia o hacia Grecia, y por otro lado se hacía él de la mano de obra necesaria para trabajar en los campos de petróleo, para las distintas actividades económicas libias. Todo eso desapareció y hoy lo han transformado en una tierra de nadie que se transforma en un simple lugar de tránsito hacia las playas donde puedan abordar un gomón en precarias condiciones o un barco digamos, acomodado de tal manera que los traficantes de personas que llevan estos refugiados a las islas del sur de Italia se aseguran de que estén en tales condiciones que 5, 10, 15 millas antes de llegar al territorio se hunden, colapsan. Entonces con eso obligan a la actuación humanitaria de los guardacostas de estos países que bordean el Mediterráneo de Europa Occidental, ¿no? Y con eso ellos hacen pingües ganancias porque el costo promedio de embarcar a una persona en estas naves es de $5.000. Es decir, por cada barco que lleva 400 o 600 refugiados absolutamente hacinados, piensen ustedes, si esto se repite 1, 2, 3, 4 veces en una semana, lo que le significa como ingreso a estos traficantes que prefieren esto en lugar incluso de traficar drogas o armas. Claro. Es más negocio. Creo que a veces se critican muchas de estas visiones como la que usted está dando, diciendo que bueno, que son visiones conspiranoicas, que no
no tiene una base real. Sin embargo, por ejemplo, nos damos cuenta, leí el nombre, un diputado israelí, Akram Hasson, no sé si es así la pronunciación, declaraba que en un reportaje en un canal israelí, que las Fuerzas Armadas de Israel están apoyando al Nusra, que ahora se llama Fatah al-Sham. Fatah al-Sham, wow. Exactamente. Que las Fuerzas Armadas israelíes lo están apoyando. O sea, y por otro lado uno sabe que, casualmente o no, nunca ni el Estado Islámico, ni el Frente al-Nusra, ni ninguna organización, ni Al-Qaeda ha accionado contra Israel. ¿Esto es una prueba suficiente como para poder terminar esta discusión? No, Marcelo, ni tiene pensado hacerlo, porque son socios. Israel y el terrorismo en Siria son socios. Es decir, cuando se va consolidando la presencia del Estado sirio, ¿no?, en regiones donde la ausencia de Estado era patente, como pasa por ejemplo en la provincia de Quneitra, que queda en los altos del Golán, que limita o tiene su línea de armisticio con el propio Golán sirio, anexado por el Estado de Israel en la guerra de 1967, que está condenado por la comunidad internacional, esa misma Naciones Unidas, que exige la devolución de los altos del Golán al Estado de Israel. Para Israel no hay mejor negocio que se cree allí un fuerte foco de inestabilidad, de presencia de grupos terroristas, porque distrae con eso la fuerza militar del gobierno sirio, y en lugar de luchar por su tierra usurpada por Israel, tiene que ocuparse de estos grupos terroristas que amenazan su propia estabilidad. El Estado de Israel tiene preceptos que indican que cada herido del frente al Nusra, como el Islam se llama, este nuevo grupo, Fatah al-Sham, los llevan a hospitales en el Estado de Israel. Los atienden, los protegen, los curan y los devuelven a la frontera. Les entregan pertrechos, les entregan logística, les entregan alimentos. Y cuando se ve, esto es más grave todavía, Marcelo, porque cuando se ve que el avance del ejército sirio se hace cada vez más fuerte, la Fuerza Aérea Israelí bombardea las posiciones del ejército sirio, porque dice que un proyectil de mortero cayó por accidente del otro lado de la frontera. Eso no tiene ningún sentido de la proporción de que un proyectil de mortero caiga para traer a la Fuerza Aérea Israelí a bombardear la posición del ejército sirio, ¿no? En Deir ez-Zor se comentaba en estos días que decía la presidenta que le dio justo del Parlamento de Siria, Hadia Abba, que... Vamos a tener que mejorar nuestra... Es un desastre, pero la verdad que memorizar estos nombres es una tarea difícil. Ni lo intentes. No, por eso, ni lo intento. Pero lo que ella decía es que ellos tienen grabaciones de conversaciones entre las fuerzas takfiríes y los Estados Unidos, donde coordinaban la operación después del bombardeo. Claro. Cuando el ejército norteamericano, aduciendo posteriormente que se trató de un error, incluso llegó al extremo, una cosa pocas veces vista en la política exterior norteamericana, de disculparse con el gobierno, de pedir disculpas al gobierno sirio por este error, entrecomillémoslo, por favor. Medio echándole la culpa a los rusos también. Por supuesto, por supuesto. Digamos que el Rengo siempre le echa la culpa al empedrado, Marcelo. Se produjo efectivamente una comunicación entre los asesores militares norteamericanos que están trabajando, tienen un grupo de trabajo en la zona que está integrado por norteamericanos, israelíes, ingleses, franceses e iraquíes incluso, en calidad de observadores, ¿no?, que coordinan la información de inteligencia. Y por una parte, ellos les dijeron que inmediatamente realizado el bombardeo tenían que salir, porque el ejército sirio que estaba lejos, aparte fuera de ese, porque ese era un cuartel, un antiguo cuartel del ejército sirio, la escuela de artillería. Mientras el ejército sirio en más estaba custodiando la carretera, la ruta Castelo, que era por donde iba a pasar toda la ayuda humanitaria de la ONU, ¿no?, con dirección a las distintas ciudades sirias.
y cuando salen de la ciudad las tropas sirias, se produce el bombardeo donde matan, creo que fueron 62 muertos y más de 100 heridos, salen por orden del comando norteamericano, las fuerzas terroristas, a intentar copar ellos la carretera y sacar de ahí al ejército sirio. Esto ha sido un hecho absolutamente flagrante, que rompía y quebró per se el pacto de tregua humanitaria que se había firmado entre Sergei Lavrov, canciller de Rusia, y John Kerry, canciller norteamericano. Y el ataque de Rusia unos días después, que aparentemente murieron funcionarios, asesores de inteligencia norteamericanos, israelíes. Eso está, Marcelo, todavía un poco en entredicho. Es decir, si fue así... Los medios rusos lo dieron como un hecho. Claro. Cosa que jamás harán los medios norteamericanos, ni los medios israelíes, ni los medios ingleses, ¿no? Cuando se trata de trabajo de inteligencia, normalmente se intenta, es como cuando le dicen, vemos en las películas que le dicen a un espía, vaya a espiar allá, pero si lo capturan, no tengo nada que ver con usted, ¿no? ¿Pero fue una devolución de gentilezas de los rusos? Si fue así, fue la devolución del golpe que había propinado la coalición, entre comillas, porque fueron bombarderos australianos y finlandeses, más 2 drones norteamericanos los que llevaron a cabo el ataque. ¿Qué hace Australia en Siria? ¿Qué hace Finlandia en Siria? Noruega también. Bueno. Hay varios países que tienen una fama de ser muy pacíficos, muy lindos para vivir, pero tienen una historia bastante oscura. Qué buen intercambio de gentilezas. Ahora, hablando de Rusia, ¿cómo se entiende que Netanyahu mejore sus relaciones con Putin mientras intervienen en bandos opuestos en Siria? Bueno, ese mejorar yo lo pondría entre comillas. No solo eso, el desaire que el premier Netanyahu le ha hecho al presidente Putin en estos días ha sido muy serio. ¿Por qué? El presidente Putin, que a partir de la intervención en Siria, aclaremos que las Fuerzas Armadas rusas están en Siria por pedido del gobierno sirio, lo cual los transforma en el único actor legal, de acuerdo al derecho internacional, presente en el terreno, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, de Turquía, de los otros países que están participando. En este nuevo escenario en que se ha posicionado de manera muy fuerte el presidente Putin como un actor relevante en la región, a la par de los Estados Unidos, él invitó, tomando una iniciativa realmente de gran alcance, invitó al premier Netanyahu y al presidente Mahmoud Abbas a sostener una reunión en Moscú, tal como dijo Netanyahu y lo vociferó por todo el mundo, sin precondiciones. El presidente Abbas aceptó, extrañamente, digamos, a los que seguimos de cerca el tema, no dejó de sorprendernos, pero acá parece que la voluntad política del presidente Putin era sacar del empantanamiento un diálogo de paz que hoy no existe, ¿no? Bueno, es que Rusia tiene también otras prioridades. Claro. Y hace 4 días el premier Netanyahu mandó a decir que no iba a asistir de ninguna manera, ¿no?, hasta que pasaran las elecciones en los Estados Unidos. Con lo cual tuvo que guardar violín en bolsa, como decimos vulgarmente acá, y tragarse todo su espíritu. Yo creo que Netanyahu no tiene más remedio que mantener el mejor nivel de relaciones posible con Rusia. ¿Por qué? Porque a Rusia lo tiene ahora, con una base aérea absolutamente armada, con aviones de cuarta generación que se llaman, tiene la flota rusa, tiene barcos de inteligencia rusos en el Mediterráneo, han transformado el puerto de Tartus y la base de Jabeinim en Siria en verdaderas fortalezas inexpugnables, han colocado los sistemas S-400, que no los tiene ningún país en el mundo y que solo son operados por oficiales rusos. Es decir, si en un momento hay un quiebre en la relación entre Netanyahu y Putin, todo ese poderío se le puede volver en contra. Una base en Irán, ¿no?
también ahora. La usan ocasionalmente, está en entredicho todavía si eso va a ser permanente o va a ser ocasional. Lo que pasa es que una base en Irán, camino hacia Siria, digamos, les ahorra horas de vuelo y les ahorra toneladas inconmensurables de combustible y hace mucho más operativo todo, ¿no? Ahora, a Putin no cualquiera puede plantarle cara, ¿eh? No cualquiera puede. Absolutamente. Aparte, Rusia tiene una posición muy clara que ellos nunca han perdido una guerra. O sea, Rusia no tiene ganas de meterse en una guerra, pero si se mete en una guerra, ellos... Ese es el discurso oficial de Rusia. Hay un dato, Ivonne, que no es... He estado viendo mucho los medios no occidentales. Cuando quieran saber lo que pasa realmente del lado israelí, métanse en un sitio que se llama debcafiles.com, que es el sitio web de los servicios de inteligencia israelíes. Ahora le voy a pedir a Leslie, nuestra editora, que lo ponga, que nos valioso. ponga ahí para... Debka Files. Debka es una deformación de Dabke, que es el baile nacional palestino, y que los israelíes lo han copiado y han inventado su propio baile diciendo que ese era el baile central de ellos. Es decir, así como no solo roban la tierra, sino que roban la cultura, dicen que el hummus es israelí, que las hojitas de paro rellenas son israelíes, todo israelí, ¿no? Y el punto cruz, además. Entonces, perdón, para terminar con esa idea, yo creo, te quería pintar un solo hecho claro. Netanyahu le imploró a Putin en su visita a Moscú que no permitiera que fuerzas de Hezbollah o fuerzas de los guardianes de la revolución iraní entraran siquiera a la provincia de Quneitra, que es, digamos, el borde de armisticio entre Israel y Siria. Pues bien, hoy hay más de 6.000 soldados, entre soldados de Hezbollah y de la República Islámica de Irán, en Quneitra. Es decir, no existe. Esto ha significado, digamos, la mayor queja del Estado Mayor israelí hacia Rusia, porque dice, usted nos está poniendo delante de nuestra próxima guerra. Esa es la situación hoy y eso es lo que pasa entre Netanyahu y Putin. Impresionante. Interesante aclararlo porque en su momento se habló mucho de ese tema. Primero, que empezó a pesar Putin en la zona y que eso era una mala noticia para Israel. Después empezaron estos movimientos raros que uno no terminaba de entenderlo, porque realmente es muy complejo, como también cómo juega Estados Unidos con distintos candidatos y la relación con el mismo Netanyahu. Rafael, confíen ustedes, perdón, una última acotación, perdón, Ivonne. No. Confíen en ese canciller que se llama Sergei Lavrov, porque es un genio. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy con Rafael Arrayamahri analizando lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Siria, en Libia, todos esos países que, bueno, escuchamos tampoco, pero que se profundiza prácticamente nada. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook. Cualquier duda, nosotros y nuestros invitados están dispuestos a responderles las dudas que le quieran. Y nos vemos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento. Hasta la semana que viene.